Muy buenas noches, amigos. Ya estamos en Derecho a Hablar, hoy ya en su 11ª edición. Derecho a Hablar, un programa que se emite pues cada domingo en Canal 8 Murcia, que se cuelga después en YouTube y que esta noche pues vamos a contar con la presencia de dos contertulios que os va a impactar. El testimonio de una de ellas seguro que os va a impactar, amigos. Hoy también después presentaremos un vídeo que después hablaré de este vídeo que vamos a presentar. Buenas noches, Gislán. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, querida amiga? Muy bien, gracias. Gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Gracias a vosotros. Para contar un testimonio, amigos, que va a contar Gislán auténticamente sobrecogedor, porque es un caso completamente atípico dentro de las personas que veis este espacio habitualmente, o que seguís aquí en televisión, o que veis en radio, o que estáis en redes sociales. Ella es la excepción que confirma la regla. Vais a ver porque os va a impactar. Y también contamos con la presencia de un viejo amigo, Carlos Manzanares. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Antonio. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, genial de compartir este programa contigo. Gracias, Carlos. Bueno, que tú eres el presidente de AIRE, que también hablarás un poco de las funciones que realiza AIRE y también de un proyecto que está en gestación. Sí, señor. Pues muchas gracias, Carlos. Muy bien. Gracias por estar aquí. Bueno, amigos, pues vamos ahora, después de esta presentación de mis dos invitados de esta noche, Gislán y Carlos, vamos a hablar, a presentar un vídeo que es una presentación a nivel nacional, e incluso yo diría que a nivel internacional. Un vídeo que muestra la auténtica realidad de la situación de multitud de personas, sean padres o sean madres, la auténtica realidad de cómo está gestado y cómo es el tratamiento que se le dan en muchísimos sitios. Un vídeo denuncia, un vídeo proyecto que es una denuncia y que es como ya decimos antes, una auténtica realidad de la situación que viven multitud de personas en toda España. Así que, amigos, vamos a meter el vídeo y después hablaremos con mis dos invitados esta noche, con Carlos Manzanares y con Gislán. Una mujer ha muerto asesinada y otras 3 están heridas graves en los 4 casos de violencia de género que hemos conocido también este fin de semana, y ninguno de ellos existía en denuncias por malos tratos ni órdenes de Hola, Mario. Soy papá. Sí, tu papá de verdad. Ese hombre que desapareció de tu vida cuando tenías 5 años y del que no has vuelto a saber nada hasta ahora. Si esta grabación te ha llegado conforme a mis deseos, acabas de cumplir 20 años. Es el año 2028. Y lo único que deseo es que estés preparado para que todo este horror no recaiga sobre ti. ¿Qué es esto?, preguntó Pandora. ¿Es un regalo para mí? No, Pandora. Esta caja me ha sido confiada por el dios Mercurio para que la tenga a buen recaudo. Me advirtió que si alguna vez la abría, iba a lamentarlo. Y yo le prometí que pasara lo que pasara, jamás la abriría. En 1995, en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada por la ONU, se firman una serie de medidas estratégicas a implementar por los Estados en un periodo de 15 años. Con ellas se trataba de conseguir el empoderamiento social e independencia económica de la mujer, pero sobre todo, se hacía especial hincapié en la eliminación del maltrato hacia esta y la niña, como principal causa de esta determinación. Se había creado la llamada Agenda del Género. La tentación era demasiado poderosa. Pero en España se transgredieron los principios fundamentales de Naciones Unidas y se violaron los derechos humanos al aplicarla. ¡Déjanos salir! Y Pandora no supo resistirse a ella. Se pueden establecer tipos penales que solo castiguen determinadas acciones cuando sean cometidas por hombres y solo cuando la víctima sea mujer. La desdicha se había escapado del tarro. Disculpe a ver si lo he entendido bien. Si en un momento determinado el marido o compañero sentimental
perpetra un acto de violencia doméstica contra su esposa o su compañera sentimental, estamos hablando de un delito de violencia de género. Sí. Si se produce una agresión a la inversa, no estaríamos ante un delito de violencia de género. No la contemplan, no existen. Fundamentalmente la discriminación positiva en materia penal. Esto no tiene parangón ni en nuestro tratamiento jurídico ni ninguno del mundo. Yo soy la esperanza. Consejo de Estado, Fiscalía y Consejo General del Poder Judicial se opusieron con firmeza en sus informes, y el Tribunal Constitucional nunca se vio tan atorado de recursos de inconstitucionalidad. Nunca jamás en la historia del avance de las mujeres, en las cumbres de Naciones Unidas, en las reivindicaciones de los grupos feministas, jamás se pidió la discriminación en los tipos penales. Pero el Gobierno obligó al Consejo a realizar un segundo informe favorable. ¡Estúpida! ¡Ya no puedes detenernos! Y el Tribunal Constitucional, con María Emilia Casas a la presidencia y aún con casi la mitad de sus ponentes en contra, aplicó el derecho penal de autor y validó la ley. Hemos ido a la vuelta de un derecho penal de autor que solamente se ha aplicado en el régimen nazi y el régimen stalinista. Algo solo posible bajo el desconocimiento de la ONU, ya que este criterio es incompatible con la esencia de la organización, los derechos humanos. Pero, ¿cómo se ha justificado? El dinero que hay aquí ¿Es mío? es tuyo. Por supuestísimo. Aquí traigo 58 informes a nivel internacional que nos dicen que la violencia en el ámbito doméstico no es unidireccional del hombre a la mujer, es bidireccional. No te voy a pagar. O sea, que no tengo dinero ni si lo doy. Que me da igual que te busques en la vida, que te vayas. ¿La calle de la moto? Sí, pero me voy a comprar. Los cientos de estudios rigurosamente científicos concluyen que el varón difícilmente denuncia y desvela el maltrato sufrido, pero que las mujeres inician y perpetran los actos violentos en mayor medida. Las principales razones son la imposición de sus deseos y solo, cuando se miden heridas, resultan ser mayores víctimas, pero por evidentes diferencias físicas. Que quede claro que no hay acuerdo. No, que quede claro que tú haces con una secuela física. Defensa propia. Eso es defensa. Sí. Que se ha grabado todo en la Sí, cámara. defensa propia. Qué fuerte. Bueno, pues defensa propia. Nos están haciendo vivir una realidad virtual. De hecho, aunque las víctimas masculinas no repercuten en los medios de comunicación, tan solo la suma de las aisladas notas de prensa, con los mismos parámetros que para el género, es ya un número muy superior a las cifras que muestran los documentos oficiales. Por otro lado, las diferencias físicas frustran la mayor parte de los asesinatos de mujeres agresoras, cosa que no sucede con los varones. Y al computar estos intentos con los homicidios consumados, no cabe duda de que, tal y como dice la ciencia, la violencia es simétrica. ¿Usted cree que todos los casos de la llamada violencia de género son fruto de la dominación del hombre sobre la mujer? Absolutamente. ¿Te vas a enterar? Esto es un delito castigado con meses de prisión. Una pelea mutuamente consentida. Cuando hay insultos recíprocos, se considera maltrato si lo hace el hombre y si lo hace la mujer, por supuesto que no. Los niveles de violencia en parejas lesbianas superan a los de heterosexuales. España siempre ha tenido una de las tasas más bajas de feminicidios de pareja, de Europa y del mundo. Sin embargo, tanto internacionalmente como a nivel nacional, en la periódica macroencuesta del Instituto de la Mujer, se justifican las políticas, leyes y presupuestos de género. En ella basta que una mujer responda a una sola de estas preguntas, a veces para ser considerada maltratada, incluso en contra de su opinión. ¿No tiene en cuenta las necesidades de usted? ¿Le dice que todas las cosas que hace están mal, que es torpe? ¿No valora el trabajo que realiza? ¿Ironiza o no valora sus creencias? Esto jamás se le ha preguntado a un solo hombre,
pero es la prueba oficial de la cantidad de maltratadores, junto con otros informes oficiales, de igual o menor rigor. ¿Realmente se busca adaptar las políticas a la realidad encontrada? ¿O enmascarar la verdad para justificar las políticas pretendidas? Hay un decálogo de actuación del tratamiento de las noticias sobre violencia de género, donde se dice tranquilamente que lo que hay que hacer es manipular los datos, y este acuerdo se firma con prácticamente todos los medios de comunicación de España. El control de los medios de comunicación siempre ha actuado como un poderoso virus epidémico que aliena lo más profundo del individuo, el pensamiento. Se subordina así la conciencia social, victimizando al grupo social que será beneficiado, y solidarizando al pueblo con la ejecución de métodos extremos. Métodos en los que se adoctrina y que representan la erradicación de un mal, del que se culpa, a un colectivo social, en todo su conjunto. Un mal sobredimensionado adrede, para enmascarar el verdadero fin perseguido. La imposición ideológica como medio de obtención de privilegios por un colectivo, en detrimento de los derechos fundamentales del resto. La epidemia se asienta conquistando los puntos de control. A una mujer es el país que más dinero da con diferencia es España. María Emilia Casas fue absuelta de serias acusaciones, pero sus tendencias y estrechas relaciones con el actual feminismo sí que resultaron evidentes. Inmaculada Montalbán es denunciada por amenazar al juez Francisco Serrano con retirarlo de su carrera por mantener un pensamiento desviado de la ideología de género. En poco tiempo, el juez termina siendo inhabilitado. Son solo algunos ejemplos de una larga lista. La inmensa mayoría de la carrera judicial guarda silencio por miedo a ser represaliado como residente. Recordemos que, por ejemplo, el director del Instituto de Medicina Legal de Murcia ha sido cesado fulminantemente por decir también estos datos. De la investigación del CES sobre violencia doméstica en el año 2007, se desprendía que la alarma social estaba injustificada. A petición de los grupos feministas, el presidente del CES fue expulsado y el informe censurado. Ustedes han construido igualdad contra los hombres. ¿Se controlan y contienen las redes sociales? Víctima de desbocadas amenazas sociopolíticas, el diputado Toni Cantó hubo de retractarse ante todo el país, de datos detallados, en su Twitter personal, sobre unos sondeos presentados en tesis ante la Comisión Europea en el año 2010. Difundí datos no contrastados. Bueno, ahora mismo pero estos son falsos. En contacto no están contrastados. Los datos contrastados no existen. Y es que algunos datos de esta tesis, realizada por el ex asesor del Consejo General del Poder Judicial José Luis Sariego, se encuentran a la espera de actividad política española, en Europa, respecto a su cotejación. Pero, ¿cuál sería entonces el leitmotiv? Es ya indiscutible que el poder otorgado al lobby feminista hace muy arriesgado e infructuoso cualquier pronunciamiento significativo en su contra, y que en lo respectivo a las fuerzas políticas, los colectivos de mujeres mantienen el global del voto femenino, derecho personal e intransferible, como rehén. Esto lo que hace es simplemente justificar una industria que hay detrás que mueve miles de millones de euros. Miles de millones de euros. Una cantidad descomunal de instituciones y organizaciones para la mujer se nutren del dinero público. Solamente el primer plan de igualdad de oportunidades es el equivalente al 5,8 veces el presupuesto del Ministerio de Trabajo.
No parece haber dudas, según las fuentes utilizadas, en que la cantidad de dinero público destinada a políticas de género supera la que se necesitó de Europa para el rescate bancario. ¿Dónde va todo ese dinero? ¿A los maltratados? No. Se lo quedan un montón de gente, entre otros partidos políticos. La financiación en esta materia se obtiene en atención a parámetros de número de denuncias. O sea, no estamos hablando de procedimientos ni medidas de protección, ni estamos hablando de una sentencia. No, el simple hecho de la denuncia es el que mide también la financiación en esta materia. En esta revista especializada se muestra la lucha contra la violencia de género como vía utilizada para conseguir fondos europeos, no al contrario. Hay mucho dinero en juego y mucha corrupción. Están diciendo que la primera vez que alguien las grite, vayan corriendo a denunciar. A la primera señal de malos tratos, llama. Solo un ínfimo porcentaje del dinero va a parar a las víctimas, pero es suficiente para un sinfín de prestaciones y ayudas para denunciantes. Incluso denunciando a un ex marido muerto. El Código Penal dice que si mi pareja me coge del brazo y no me causa lesión, eso es delito, castigado con meses de prisión. El 90% de las denuncias por malos tratos, qué casualidad, se presentan dentro de un proceso de divorcio. El objetivo es clarísimo. Cuando uno ha sido denunciado por malos tratos, se bloquea automáticamente la capacidad de ver a los hijos, se bloquea la posibilidad de volver a casa y además se convierte uno automáticamente en un generador de dinero para la expareja. Abogados, jueces y fiscales alertan que la inmensa mayoría de las denuncias son falsas o infundamentadas y que la mayor parte de las escasas condenatorias carecen de garantías legales. Es algo en lo que no podemos ceder. El gobierno lo niega con una menesterosa revisión reducida a las audiencias provinciales. Es como decir, si queremos probar que no hay pobres en Estados Unidos, hagamos una encuesta en Beverly Hills. Sí, claro, el resultado de la encuesta es que no hay pobres en Estados Unidos. Mientras, ha detenido a 18 personas pertenecientes a una red que presentaba denuncias falsas por violencia de género para cobrar así ayudas públicas. Las ideologías no pueden sustituir a los datos. ¿Se investigará debidamente al respecto o se intentará conseguir más condenas para próximos informes? Entre tanto, el índice de feminicidios de pareja no merma en absoluto. ¿Pero por qué saco este gráfico? Porque no tiene una relación directa con si Hombre, había... lo que, perdóneme... ley o no. Unos juzgados absolutamente atascados, a las que están realmente maltratadas en medio de aquella vorágine, no se las atiende debidamente porque no se puede. 450.000 varones que en los últimos 5 años han sido sometidos a medidas cautelares y luego han resultado ser inocentes. Una mujer solo tiene que apretar un botón y sin prueba ni evidencia, solo con su palabra, el hombre es enviado directamente a prisión. Y te mantiene, pues el máximo son 72 horas en el calabozo. Tú no sabes lo que está pasando fuera. No puedes entrar en tu casa, ni tu abogado tampoco, no puedes recabar documentación y demás que acredite que lo que dices es cierto. Cuando por fin el denunciado es presentado ante el juez, lo hace como presunto culpable. Y él debe demostrar su inocencia. Pero en los últimos años, la palabra de una mujer en España equivale a la verdad. Y esto es una barbaridad, como un templo. Es muy habitual que el abogado de turno te aconseje que reconozcas que eres culpable, porque así te van a rebajar la pena, no tienes antecedentes, sales a la calle. En el estado que estás tú firmas, venga, salimos ya, ¿dónde hay que firmar? Y luego cuando sales fuera dices, venga, ¿y ahora cómo lo arreglamos? Vamos a recurrirlo y tal, y el abogado dice, no, esto ya no tiene recurso, esto ya es firme. Es para siempre, porque tú has reconocido que eres culpable.
Y es que además, es que tu exmujer lo va a utilizar en tu contra. Tu propio padre ha dicho que es un sinvergüenza maltratador. Si el padre graba los encuentros como único medio para defenderse, el juzgado de familia suele entender en él una actitud acosadora. Y es que, cuantos más procesos y sentencias se analizan, más se confirma una realidad generalizada y que en absoluto se ciñe a casos de presunta violencia. Quiero hacer un llamamiento a las mujeres a que renuncien a los privilegios que nos otorga el sistema judicial español por el hecho de ser mujeres. De hecho, excepto muy rara vez, la custodia se entrega siempre a la madre y se decreta la práctica desaparición del padre. Nuevamente, de modo incongruente con la realidad social detectada, ya que los informes íntegros, rigurosos y no viciados de origen corroboran que la madre biológica es la mayor perpetradora del maltrato infantil. Y yo también, pero ahora mismo no puede ser. Por otro lado, analizando los microdatos del INE, se comprueba que actualmente el tiempo invertido por ambos cónyuges en el cuidado de los hijos es bastante similar, y está demostrado que el vínculo afectivo, que no es físico, se crea con el progenitor que lo cuida y está con él. Sin embargo, cuando el mayor lazo afectivo se crea con el progenitor varón, se destroza la relación con criterios contradictorios. Yo lo he hecho por coherencia personal, por amor y por dignidad. Si la mujer no trabaja por cuidar de los hijos, se le otorga la custodia directamente. Pero si es el hombre, se le niega por falta de solvencia. No me quiero ir, papi. No me quiero ir. Si la mujer es dejada en la indigencia, fuera del hogar, y se le niega a ver a su hijo, el hombre acaba en prisión. Si es al revés, no se valora el delito en supuesto interés del menor, considerando su costumbre a la madre, aun cuando no resulte así, y tras dilatar y retrasar el proceso sin lícita justificación. Vuestros hijos hoy tienen unos derechos que van a perder cuando lleguen a la mayoría de edad por el único hecho de haber nacido con sexo masculino. La negación de contacto durante meses o años, maltratos, abusos o manipulación de los hijos son omitidos habitualmente cuando contraindican la custodia materna. Los derechos del menor quedan supeditados a los privilegios de su madre, la mujer. La cercanía de la familia extensa y el tiempo disponible, importantísimos factores, no se consideran si no la benefician a ella. Y el padre queda relegado a 4 días al mes, a pensiones, viajes y gastos de por vida, que no puede asumir, aunque ella goce de mejor economía. Cáritas Diocesana dijo hace unos 8 años que el 80% de los hombres que visitaban sus comedores benéficos eran hombres separados, muchos de ellos hasta sin techo. El Ayuntamiento de Granada hizo lo mismo, le salió la misma cifra. El Ayuntamiento de Barcelona. Según los datos del INE al respecto, la ruptura familiar hacía pasar de 6 a 38 la tasa de suicidios masculinos, comenzando a dispararse con la aplicación de la llamada discriminación positiva. Con la intervención del Instituto de la Mujer, se eliminó este cómputo, cuando ya entonces multiplicaban los posteriores por desahucio. La desesperación es el denominador común histórico del suicidio. Recuerdo a mi padre y a mis abuelos y al hombre al que amo y a todos los hombres maravillosos que hay en mi vida. Ahora no pido más, verlo. Quiero que me reconozca aún que soy su abuela, que lo quiero y que quiero verlo. Y nada más. Se contabilizan a través del Instituto Nacional de Estadística. ¿Qué es lo que ocurre? Hay 1.500 muertos en accidente de tráfico, que no consta como suicidio, y unos 1.000 ahogados. Hay 1.900 precipitados que no constan como suicidio. Yo estoy seguro que en muchos la causa de la muerte es un suicidio. Si no hay una nota de despedida y nadie le ha visto que ha saltado, ante la duda, los forenses y los jueces lo que dictaminan es un accidente. No existe error en decir que en España las muertes de varones a causa de la aplicación de la perspectiva de género se cuentan tras el silencio. Por millares. ¿Podrá el mundo perdonarme alguna vez? Eso espero, dijo suavemente. Eso espero. Siéntate cómodamente, porque lo que vas a ver a partir de ahora es de cine. Y te aseguro
que no le va a fallar el género. Mamá, ¿por qué a mi papá no le dejaban estar conmigo aquí si ahora en el cielo le dejan verme todos los días? Yo qué sé. Mamá, ¿y mi papá? Si nos podía dar dinero porque dormía en el coche. Pues cosa suya. ¿Y cuando yo tenga novia también iré a la cárcel? No, porque tú nunca vas a pegarle a tu novia. Pero si papá nunca te ha pegado, ¿no? Hombre, no, pero me insultó y me empujó. Bueno, amigos, después de ver este vídeo que ha durado 23 minutos, que ha sido pues una presentación, como hemos dicho, a nivel nacional, a nivel internacional, seguro que muchas personas os habéis sentido, los afectados, seguro que os habéis sentido directamente vinculados un poco a lo que aquí se habla. Os habéis sentido seguramente reflejados de lo que aquí se está hablando. Y las personas que no están afectadas o que conocen afectados, pues verán la auténtica realidad, como decía antes de la presentación de este vídeo, de la auténtica realidad de lo que están pasando multitud de miles de personas, de afectados. ¿Cómo afecta esta situación? Pues a los papás, a algunas mamás, pero sobre todo cómo afecta a los niños, porque se está, a través de lo que aquí se denuncia, se estará viendo cómo va a contribuir después a una... cómo se está deformando la realidad para muchos niños que serán los auténticos dañados por esta situación. Carlos, ¿qué te pareció el vídeo? Bueno, es impactante, ya lo había visto en casa y bueno, refleja claramente que la situación que se está viviendo aquí en España y en otros países. Y bueno, esperemos que con este lanzamiento de este vídeo, de este proyecto, se den cuenta quien se tiene que dar cuenta para poder cambiar este aspecto. Como siempre decimos, ojalá solo una persona nada más cambie de forma de actuar a través de ver este vídeo, Carlos. Sí. Bueno, ahora hablaremos de aire, hablaremos también de este proyecto que tiene. Querida Gislan, este vídeo, bueno, cuéntame un poco tu caso, porque antes presentaba que tu caso es completamente atípico. Tú eres marroquí, Sí. ¿Cuántos años llevas en España? Gislan? Yo creo que unos 20 años. Unos 20 años en España. Sí. Con lo cual, tú eres marroquí de nacimiento, pero española de adopción. Sí. Bueno, tú eres un caso atípico porque en el caso de tu hijo, la custodia la tiene el papá. Sí. ¿Tú conoces más casos que la custodia la tenga el papá? No. Y he buscado y he investigado muchísimo en internet, no he parado de investigar y no, la verdad que yo creo que es un caso único en España. ¿Tú conoces algún caso donde la custodia la tenga el papá y no la mamá? Hombre, sí, lo que es muy raro es la situación que se ha creado para ella negarle esa parte de la custodia que creo que no se la tenían que haber negado. Pero claro, lógicamente existen diferentes, son muy raros los casos en el que el padre tiene la custodia, pero no por nada, sino porque tiene que ser que negarle totalmente la opción de ser la madre custodia para poder tener en absoluta la custodia del padre. ¿Por qué, Gislan, tiene tu marido la custodia y por qué no tenéis la custodia compartida? Mi marido puso una demanda de divorcio y presentó un audio diciendo que yo maltrataba moralmente a mi hijo en este audio, en lo cual la verdad que es difícil reconocer la situación en la que se escucha unos gritos. Es un audio, no es... Entonces, y él dice que yo maltraté a mi hijo moralmente. Y no se presenta otra prueba más, nada más que esta. Y la jueza ve conveniente, al escuchar este audio, darle la custodia a él. Según tú me manifestabas antes, hubieron, parece ser, ciertas irregularidades, ¿no?, por parte de la letrada. De la letrada. Yo contraté una abogada para contestar a la demanda de divorcio y a mi sorpresa no lo hizo. ¿No hizo el qué?
no contestó a la demanda de no divorcio. contestó, Tenía 20 días para contestar a la demanda de divorcio, en la cual mi ex marido solicitaba la custodia de nuestro hijo, más todo lo que viene después, lo que se suele pedir. Y claro, si la abogada no contesta, como aquel que dice, el que calla otorga. Entonces, pues... ¿Y eso ocasionó que te perjudicó Me perjudicó ostensiblemente? enormemente, y cosa que yo desconocía. Yo en su día no sabía que esto me perjudicó. Yo contraté a la abogada para velar por mis derechos. Ella sabe más de leyes que yo. Yo desconocía completamente. Yo supe de que me perjudicaba el no haber contestado a la demanda de divorcio el día del juicio, que la jueza dijo que no, que tenía 20 días, que no me daba ya derecho. Yo a esta abogada la he despedido. El día que voy a despedirla es cuando me entero de que no había contestado a la demanda de divorcio. Con lo cual eso, según tú dices, te perjudicó ostensiblemente me perjudicó en el juicio y ocasionó que la custodia no fuera compartida, ¿no? Ni siquiera compartida. Es que a mí lo que me han hecho fue quitarme la custodia de mi hijo, se la dieron a su papá y me dejaban verlo nada más que 3 horas los sábados. Yo no puedo ver a mi hijo. Me echaron de la casa, me quitaron la custodia de mi hijo y me dejan verlo 3 horas y media. Y claro, Dios mío, 3 horas y media que he hecho yo para... No, la verdad que no, por mucho que le doy vueltas, no encuentro razón por la cual se ha hecho esto. Sí que entiendo que la abogada me ha perjudicado mucho, pero hay otros factores. Creo que una mamá no se le quita a su hijo de un día para otro. Bueno, ni a su mamá ni a su papá. Ni a su papá, por supuesto, no se debe. Esto viola todos los derechos humanos, los derechos de nuestro hijo. Girlán, creo que el otro día me comentabas en Onda Cero Radio 2000, me comentabas que tú has tenido, que muchos padres, a través de redes sociales, te han dicho que por fin perjudica a una mamá. Entonces, que esa mamá sepa realmente lo que están sufriendo los padres. Sí. Eso es completamente injustificado, Carlos. Eso es aterrador, que sí, injustificable que se pueda alegrar una persona de que una mujer esté sufriendo para que se pueda poner en la parte... las injusticias son injusticias, vengan de donde vengan. Y sean chicos, sean papá, mamá, abuelo, niño, lo que sea. Y no olvidemos que el mayor perjudicado es el niño, no son los padres. En este caso le afecta a la madre, pero el mayor perjudicado es el niño. ¿Vale? Está claro que el daño, yo tengo clarísimo que el daño se lo han hecho a mi hijo, porque a mí los psicólogos me han dado una medicación con la cual yo puedo aguantar, puedo relajarme, pero mi hijo no está tomando ninguna medicación y está sin su mamá. ¿Cómo iba tu hijo la situación esta de separación vuestra? Pues se puede imaginar un niño que ha estado desde que nació, le he dado 9 meses el pecho, dormía en la cama conmigo porque sufría de asma y yo no podía separarme de mi hijo. Ha dormido en la cama siempre conmigo mi hijo hasta los 5 años. De un día para otro que le digan, tu mamá, como le he explicado yo, se ha tenido que ir a trabajar, no lo entendía. Y culpaba continuamente a mis jefes, decía a tu jefe, mamá, que no tienes que trabajar, tú tienes que estar conmigo cuidándome. No lo puede entender un niño. El otro día hay una cosa que me sorprendió el otro día cuando pasaste por la radio, me sorprendió, que era un poco la sensatez que hablabas tú en cuanto de que el niño tiene que estar con los dos, sí, con los dos progenitores. Yo estoy totalmente en contra de las mamás que ponen un horario a los papás para que vean sus hijos. ¿Alguien te puede acusar, Girlán, porque, bueno, puede haber personas para todo, sí, que tú hablas así porque estás perjudicada, ¿no? No, sí, vamos a ver, yo podría, otra persona en mi situación estaría llena de odio, de rabia contra el padre. No es mi caso, porque ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve? Total, al final, si odio al padre y estoy discutiendo con el padre, mi hijo es el que está sufriendo. Yo quiero demasiado a mi niño, yo quiero sufrir yo en silencio por las noches. Porque tu relación con el padre creo que no es nada él malo. Él me deja ver a mi hijo todo el tiempo que yo quiera. Yo creo que él está arrepentido con lo que ha hecho. Creo que ha habido unas terceras personas que han influido en él para que hiciera esto y que está arrepentido, yo creo.
Pero claro, si la justicia toma una decisión tan grave de privar a una madre y a un hijo de su madre tanto tiempo... Siempre decimos a un madre, a la madre y a un padre, ¿no? Sí, perdona. Es injusto siempre. Es injusto. En cualquier circunstancia. No, no es justo que un niño esté sin su papá y su mamá. Mi hijo, por ejemplo, que se ha criado con su padre y su madre hasta los 5 años, que está acostumbrado a vernos a los dos, no es justo de un día para otro esté sin mí o que esté sin su padre. De hecho, yo soy de las que piensa, si yo no le voy a decir que quiero una custodia compartida, no. Yo no quiero que mi hijo esté una semana con su padre, otra semana conmigo, no. Yo quiero que estemos los dos con mi hijo. Los dos. Quiero que mi hijo no se entere de una ausencia, que no lo note. Si mi hijo está acostumbrado, por ejemplo, que su papá sale a las 8 de trabajar y viene a la cama todas las noches a darle las buenas noches, yo quiero que esta situación siga igual y que su papá, a partir de las 9, cuando le dé las buenas noches, que se vaya a otro sitio o yo, lo que sea, entiéndeme. Pero que mi hijo no se entere. Aquí lo importante es que mi hijo no se dé cuenta de lo que está ocurriendo, porque es muy pequeño para asimilar un divorcio, asimilar que tenga que estar una semana con su padre, otra con... No, quiero que esté con los dos. Con los dos. Carlos, cuantísimos padres estarán ahora diciendo, ¿por qué no conocí yo a Gislan en lugar de conocer a la mamá de mi hija? Pues ¿cuántísimos padres estarán diciendo ahora, ¿por qué yo no conocía a Gislan en lugar de conocer a esta? Pues sí, estoy convencido que muchos padres estarán pensando eso ahora mismo. Pues sí, de verdad da gusto hablar con ella, con Gislan, porque, bueno, la pura realidad, ¿no? Esa mentalidad es la que protege verdaderamente el interés del menor, no el hecho de decir, como bien decía ella, es que yo no le puedo decir a mi hijo que a las 6 de la tarde tiene que irse con su papá y a las 8 de la tarde tiene que venir a estar con mamá, porque a lo mejor hay una fiesta de cumpleaños y bueno, y tiene que haber un horario flexible, no se pueden acoger a... Y esas madres que se regulan tanto a que a las 6 de la tarde tienes que estar aquí, a las 8 de la tarde tienes que estar allí, y si nos lo saltamos nosotros... tenemos que regir a eso a los niños, tenemos que... Sí, y si vas a las 6 y 1 minuto ya te puede poner una denuncia, y si vas a las 8 menos 10 también, y si a las 5 también. Es triste, pero es así. Sí. No lleva a ningún sitio esta maldad, yo creo. Carlos, Carlos de Aire, vamos a hablar, si te parece, Carlos, de los servicios que presta Aire aquí en Murcia y también ese proyecto que está en ciernes para comentarlos, porque, bueno, hace falta, ¿no? Proyectos un poco donde muchas personas puedan implicarse y vincularse directamente al proyecto, porque va en... Bueno, habla tú, porque eres tú el que tiene... Sí, bueno, es un proyecto que va en beneficio de todos, que sí, pues bueno... De todos y de todas. Y de todas, por supuesto, de todos en general, toda la familia me refiero. Bueno, en primer lugar, antes de hablar de nada, quería, en primer lugar, de Aire, queremos condenar enérgicamente los 16 asesinatos de mujeres que van en este año y condenar de igual manera las detenciones de hombres inocentes que se están dando diariamente. Condenamos el maltrato infantil que se está dando sobre todo en las separaciones, cuando se arranca a un menor, como es el caso de uno de sus progenitores. Condenamos de igual manera los secuestros por parte de uno de los progenitores, que los llevan al extranjero o a cientos de kilómetros para, de alguna manera, extorsionar a ese contacto con el otro progenitor y evitar ese vínculo afectivo del padre o de la madre. Lamentamos profundamente de esos abuelos que se apartan de sus nietos, la mayoría de veces por el tema de las custodias que normalmente se dan a la madre, son los abuelos paternos los más afectados. Y bueno, las segundas esposas que de igual manera son maltratadas por denuncias infundamentadas para romper ese vínculo afectivo que haya en esa nueva familia que conocemos casos perfectamente, que hay muchísimos casos y bueno, hay asociaciones ya de segundas esposas en Murcia, en Valencia, en Toledo, hay muchas bueno, y para evitar también muchas veces las custodias compartidas.
Y bueno, como bien comentabas, estamos en un proyecto que es un proyecto de unión que nace con ese único objetivo, unir a esas personas afectadas y que ya estamos trabajando con profesionales que están dispuestos a ayudarnos. Contamos con apoyo de psicólogos, pediatras, políticos, escritores, con una serie de profesionales que nos recogen y bueno, hacer también un llamamiento a todo aquel que quiera colaborar con este proyecto de unión a nivel nacional, que se ponga en contacto conmigo. Mi nombre es Carlos Manzanares, el número de teléfono es 606-511774. Se puede poner en contacto también por Aire Nacional, @hotmail.com, o por Facebook por Aire Nacional. Tenemos el perfil de Aire Nacional, que se pongan en contacto con nosotros, que nos digan cómo nos pueden ayudar, cuál es su situación y estaríamos encantadísimos porque necesitamos gente en toda España para poder... Bien, amigos, el pasado jueves intervino en Derecho a Hablar Radio, desde Valencia. Hay desde aquí lo indicamos, buscar en Google, buscar relator, porque parece ser que hay una figura jurídica que puede hacer mucho beneficio, que es buscar la palabra relator. Os va relator sobre circunstancias un poco adversas en la familia. Buscar eso en Google porque os puede dar mucho, puede hacer mucho bien a muchas personas, porque buscarlo, o si queréis una información más amplia me llamáis al 629 64 1005. Este teléfono 629 64 1005 es el teléfono para cualquier persona que se considere aludida en este espacio, para cualquier persona que quiera intervenir, porque aquí tenemos el testimonio de Gislan, pero puede ser que otra persona pues dijera, mira, pues yo no estoy de acuerdo con lo que dice Gislan o aporto tal cosa. Bueno, pues no tenemos ningún inconveniente en que sea Gislan o sea quien fuera. Es decir, ya sabéis, las personas que seguís este programa habitualmente, continuamente lo estamos diciendo, que hay un teléfono de aludidos para la persona que quiera participar. Carlos, ¿de qué manera Aire Nacional puede echar una mano a Gislan? Pues bueno, lo primero, yo, como estaba comentando Gislan, posiblemente su marido, su expareja, esté arrepentido de cómo se ha llevado el proceso. Y bueno, yo empezaría por pedir que fuesen una terapia, a una mediación, para poder intentar solucionar el problema lo más adecuado posible, menos doloroso, ¿no? Y bueno, y si por cualquier circunstancia, como tienen que estar dispuestos los dos de ir a esa mediación, si una de las partes no está dispuesta de ir a mediación, bueno, pues ya lo podríamos poner en contacto con profesionales, con psicólogos y con abogados que puedan estudiar su caso. Pero vamos a recordar, Carlos, que en esta circunstancia, porque está Gislan, pero si después viene Federico, que está en un pueblo de Castilla-La Mancha, por supuestísimo. Es exactamente igual. Por supuestísimo. El patrón va a seguir el patrón es el mismo, con independencia de que sea chico o chica, como siempre tú manifestamos. Mira, por el tema de las redes sociales, ¿sí? Tengo varios casos que como van comentando las publicaciones que vamos nosotros haciendo, pues bueno, han comentado las ex parejas han estado comentando y me han estado mandando privados y diciendo es que esta es la situación y bueno, yo llevo de la misma manera a los dos, porque se trata de recoger esa información y trasladarla para el beneficio siempre de los menores. Gislan, ¿en qué situación estás tú a nivel jurídico ahora mismo? ¿Tienes alguna certeza, tienes alguna seguridad de poder seguir hacia adelante, digamos, para que la custodia sea compartida entre tu exmarido y tú con tu hijo? Yo lo que voy a hacer es solicitar unos cambios de medidas ahora mismo. Aparte, lo que tengo es una apelación en la audiencia provincial contra la sentencia. Y lo que me pasó hace poco
es que el abogado que tenía no podía pagarlo más y lo que hice fue renunciar a él y fue a solicitar lo que es justicia gratuita, que se me ha denegado a mi sorpresa. Estando yo en paro, sin cobrar ninguna ayuda, se me denegó, cosa que me extrañó. Al denegarme un abogado gratuito, automáticamente lo que han hecho fue cancelar la sentencia que la tenía ya prevista para el día 8 del 5. Llevo tanto tiempo, más de un año, esperando ese día porque es la única esperanza que tengo de que salga a mi favor, que vamos a conseguir algo y de repente, sin explicación ninguna, es que ninguna explicación, se me deniega un abogado gratuito y al denegarme un abogado gratuito, por supuesto, si no tengo abogado, se frena la sentencia, no se celebra el juicio. Y claro... ¿Tú te consideras perjudicada por determinadas actuaciones de personas? Sí. Yo creo que sí, que hay terceras personas que que han influido muchísimo y que han hecho de que es que no es normal. Primero, una abogada que no contesta a la demanda de divorcio, que no es normal. Ya me gustaría que esta abogada ante un juez que le diera una buena explicación del por qué no ha contestado, qué es lo que ha podido pasar para que no contestara a una demanda de divorcio. Perdona, ¿estás insinuando que hay una mano negra detrás? No estoy insinuando, estoy confirmando, lo confirmo. Sí, hay terceras personas que han hecho que esto sea posible. De hecho, meto la mano en el fuego que en el día del auto que la jueza me ha retirado la custodia de mi hijo, yo siempre lo he dicho, era como un teatro, la protagonista era yo y la señora jueza. Éramos la única que no sabíamos de lo que iba el tema y lo que estaba ocurriendo alrededor. En el juzgado, en el día del auto, dentro de la sala había un político muy importante que estaba ahí justo detrás de mí. Gente importante. ¿Puedes considerar que tu caso es un caso claro de racismo? A ver, cuenta. A ver, al principio pensaba que era acto de racismo. Yo creo que querían hacerlo entender así. Ajá. Querían hacer entender que es un acto de racismo. Probaron primero a hacer ver que yo estaba loca. No lo han conseguido. Luego el tema de racismo empecé a sospechar, pero no. Aquí lo que hay es una mano muy grande porque la forma como se ha hecho las cosas no son legales al 100%. La abogada que me defendió el día del auto la vi un día antes del juicio, un día antes. Yo cuando fui a solicitar justicia gratuita al principio para el auto, ya que había despedido a la que me perjudicó, yo tenía derecho a anular, no anular, sino adelantar, pedir unos días, que no se celebrase el juicio en la fecha. Al solicitar un abogado, pues no han frenado el proceso, seguía para la misma fecha. Según tú me manifestabas, Islan, el otro día en radio, en Ondas y Radio 2000, tú me comentabas que tu caso está llegando en tu país, ¿no? Sí. Está llegando a los principales medios de comunicación y creo que ya tiene una constancia por parte gubernamental, ¿no? Sí. En mi país hay familiares y amigos míos que han contactado con periódicos muy importantes de ahí y han sacado mi caso en varias ocasiones. Todos los periódicos han hablado de mí pidiéndole a Su Majestad Rey de Marruecos que hiciera algo por mí, porque no lo ven tampoco normal, porque es que la sentencia la han visto muchísimos abogados, todos los abogados se extrañan porque no está explicado el por qué se me ha retirado mi hijo, no se dice en la sentencia.
¿Por qué a mí se me ha quitado la custodia de mi hijo? ¿Por qué me han privado de ese derecho de ser, soy mamá? Yo creo que lo que Dios me ha dado, el hombre no tiene derecho a quitármelo ni a mí, ni a su papá, ni a nadie. Efectivamente, sí, me parece bien que ¿por qué me han retirado la custodia? En cualquier caso, ¿por qué no tenemos la custodia compartida? ¿Por qué no la tenemos compartida? ¿Por qué no podemos disfrutar los dos de nuestro hijo? Deberíais de verlo, de verdad, es la perfección de la creación de Dios. Mi hijo es único. Bueno, para todos los no padres... me extraña, es que no me extraña que tengamos que estar así, que esté luchando por este niño. Es auténtico, merece la pena la lucha, merece la pena. Merece la pena la lucha. Y voy a seguir, no voy a parar, nunca. Me darán la razón aquí, si no me la dan aquí, todavía me quedan otros países. ¿Qué dices, Carlos, del testimonio? Bueno, pues increíble, la verdad es que es sorprendente y me gustaría tener una entrevista con ella y que me detallara con más paciencia todo el proceso, porque como ella dice, han habido muchas irregularidades que habría que estudiarlas y habría que valorar qué es lo que ha sucedido exactamente ahí y se le tendrán que pedir explicaciones a quien corresponda. Bueno, es un caso atípico, te presentaba cuando te decía que ibas a estar con Gislan, que era un caso atípico, ¿no? Totalmente atípico. Estoy con Gislan y con todas las personas que estén sufriendo cualquier injusticia a través de alguna separación y sobre todo cuando haya niños de por medio, porque son los que más sufren. Bien, amigos, dentro del objetivo de este programa, ya sabéis, las personas que lo seguís habitualmente, no solo damos testimonios, en este caso, el caso de Gislan, en otras ocasiones, pues el caso de Marisa, afectada por malos tratos, el caso de José Martínez, que denunció pues el suicidio por parte de su hermano. Siempre intentamos, o el caso también de Marisa, como hemos dicho, o el caso de más personas que hemos tenido aquí en directo en este programa de televisión. También intentamos, sobre todo y ante todo, aparte de los testimonios que están bien, pero lo que intentamos es llevar cosas concretas y sobre todo que sean de utilidad, Es decir, si a través del testimonio de Gislan Carlos le puede ayudar, pues de maravilla, porque al fin y a la postre es el auténtico objetivo de este espacio, no solo buscar el aspecto morboso, sino el auténtico, el tema práctico. Contamos también, amigos, aquí han pasado por estos estudios abogados, mediadores, psicólogos, presidentes de asociaciones de abuelos, han presentado afectados, han presentado tantísimas personas que siempre ya sabéis un poco que intentamos siempre decir lo mismo, que con que solo una persona nada más consiga el objetivo de su felicidad y por consiguiente la felicidad del hijo, nos damos completamente satisfechos en este espacio. Gislan, solo quedan unos minuticos nada más. Me gustaría, por favor, que dieras un testimonio último, que dijeras lo último, que hicieras una pequeña reflexión y de lo que tú necesitas decir, lo que tú quieras. La verdad que me gustaría que la señora jueza retomara mi caso, que le echara un vistazo y que viera el informe que ha salido 7 meses después del psicólogo, en lo cual dice que yo soy una madre protectora, demasiado cariñosa, que mi hijo no fue jamás un niño maltratado, que no hubo maltrato ninguno. Gracias, Gislan, gracias por estar aquí, gracias. Ojalá se solucione todo. Ojalá, gracias. Querido Carlos, presidente de AIRE en la provincia de Murcia, impulsor también de un proyecto de unión a nivel nacional donde pueda generar ayuda psicológica, legal y económica en casos muy concretos. Un teléfono de contacto tuyo para esas personas que puedan verlo en cualquier lado de España. Sí, bueno, también decirte que por lo que estaba diciendo de impulsor, soy uno de ellos, pero está Jesús Muñoz, está Blaya, hay mucha gente detrás de todo esto, sí que se va a utilizar el nombre de AIRE, pero hay mucha gente.
Bueno, gracias, Carlos. Bueno, amigos, pues espero que el videoproyecto de Papi os haya impactado igual que a nosotros y nos despedimos hasta el próximo domingo. Eso sí, mi teléfono de contacto 629 64 1005 por si alguien se considera aludido. 629 64 1005. Muchas gracias y hasta el próximo domingo.